Buenas tardes, queridos y queridas hermanas de la primera y tercera Iglesia Metodista de Concepción. Hoy nos hemos reunido para bendecir y alabar el nombre del Señor. Hoy, domingo 21 de febrero del 2021. Para iniciar, tendremos nuestro momento de oración, de invocación. Queridos hermanos, muy buenos días. En esta mañana me ha correspondido la oración de invocación. Los invito a orar. Padre nuestro, Padre bueno, en esta mañana nos presentamos ante tu presencia para agradecer tu amor y tu misericordia que han sido con nosotros durante la semana recién pasada. Queremos primeramente invocar tu presencia y que tu bendición vaya sobre todos quienes serán parte de este culto, ya sea con quienes dirigen este devocional y la exhortación de tu palabra, como también con quienes nos dirigen en las alabanzas y las oraciones, y que lo que realicemos, todo lo que realicemos, sea grato ante tu presencia, como un aroma grato que se eleva ante tu altar. Bendice nuestras vidas, bendice a toda tu iglesia que hoy se reúne para expresar su adoración y gratitud ante ti. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Ya que hemos iniciado este momento de oración, también los invitamos a poder escuchar un hermoso himno a nuestro Padre. Buenos días, hermanos. Les queremos invitar a cantar una alabanza muy preciosa que aparece en nuestros himnarios. Es Muchos resplandores, solo una luz, es la luz de Cristo. Muchos resplandores, solo una luz, es la luz de Cristo. Muchos resplandores, solo una luz que nos hace uno. Muchas son las ramas, un árbol hay, y su tronco es Cristo. Muchas son las ramas, un tronco hay, en él somos uno. Muchas las tareas, solo un sentir, el sentir de Cristo. Muchas las tareas, solo el sentir que nos hace uno. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, ese cuerpo es Cristo. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, en él somos uno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y así como ya hemos tenido nuestro momento de oración, queremos también tener un espacio, un momento para agradecer a nuestro Dios por este inicio de año, para agradecer todas las bendiciones en los tiempos buenos y en los tiempos malos también que nos acontecen.
como persona, como familia, como comunidad de fe. Así que les invito a cerrar sus ojos y a ser parte también de esta oración de gratitud. Oremos, hermano. Señor, hoy queremos presentarte nuestra gratitud por todo lo que nos das, porque en medio de las dificultades que estamos viviendo actualmente, tú nos das esperanza y nos das consuelo. Gracias porque cuando nos damos cuenta de lo débiles y frágiles que somos, también nos damos cuenta de cuánto te necesitamos y de lo grande y poderoso que eres tú. Y como dice tu palabra, en la debilidad es cuando reposa el poder de Cristo. También queremos darte gracias por acompañarnos siempre, incluso cuando nosotros nos alejamos de ti o nos olvidamos de tu palabra. Gracias porque nos has cuidado y ayudado cuando caemos. Gracias porque nuestra esperanza está aún en los últimos momentos que vivimos en la tierra, está en poder ser parte de tu reino. Señor, tú nos entregas todos con tu gran amor. A nosotros no nos queda más que agradecerte por todo lo que tú nos das. Con el corazón lleno de alegría, de gozo, les invitamos a escuchar una alabanza en este día que es de Dios. Como seres humanos sabemos que siempre pecamos, pero también el Espíritu llega a nuestras vidas y nos hace reflexionar de aquello que tenemos que modificar, cambiar profundamente en nuestras vidas. Así que le invitamos ahora también a tener un momento de oración, de confesión de pecados. Queridos hermanos, les invito a orar. Padre eterno celestial, en esta mañana acudimos a ti, reconociendo, Señor, que nada somos delante de tu presencia. Señor, clamamos ante ti
pidiéndote perdón primeramente, Señor, por nuestros pecados. Pidiendo perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados en los cuales caemos constantemente, Señor. Perdónanos, Señor, e imploramos tu misericordia para nuestras vidas. Lávanos y límpianos de todo mal, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor, de todo mal. Perdónanos, Señor, por las cosas que decimos y hacemos que no están bien delante de tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados de acción y de omisión. Perdónanos, Señor, porque te fallamos constantemente cuando tú más nos necesitas. Oh Padre Celestial, perdónanos, Señor, por no saber responder a tiempo a tu llamado. En estos momentos, Señor, donde hay tanta aflicción. Oh Padre Celestial, ayúdanos y levántanos, Señor, como pueblo tuyo, para poder responder, Señor, a las necesidades que hay, a las cuales, Señor, tú nos llamas. Perdónanos, Señor, y levántanos, Señor, renovados y fortalecidos en ti, Señor. Apártanos y líbranos de todo mal, Señor. Guárdanos del mal, Padre Santo, y danos, Señor, tu dirección, porque te necesitamos constantemente. Danos la dirección que necesitamos de tu Espíritu, porque necesitamos con más fuerza hoy en día que tú nos guíes, nos dirijas, Señor, para hacer tu voluntad. Te lo rogamos no por nuestros méritos, sino por tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén. Durante este culto hemos tenido distintos momentos de oración, pero hay uno muy especial, que es el momento en el cual la comunidad de fe intercede los unos por los otros. Seguramente hay muchos motivos de oración en este tiempo tan difícil de pandemia, así que pedimos que cada uno en sus hogares disponga su corazón y tenga en sus pensamientos aquellas personas que conocen y que están en necesidad. Así que invitamos también a escuchar en este momento y a compartir la oración de intercesión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Querido Señor, ante tu presencia nos inclinamos agradecidos de conocerte y de reconocerte como nuestro Dios y Salvador. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu gran misericordia, y rogamos a ti por sanidad. Sanidad para nuestros hermanos, para quienes están enfermos del cuerpo como de la mente o el espíritu. Inúndales tú, Señor, con nuevas energías para pelear sus batallas tomados de tu mano poderosa. Así como también fortalece a sus familias para que la fe no decaiga. Sanidad para nuestro país. Sabiduría da a quienes nos gobiernan, sobre todo en estos momentos complejos. Sabiduría para cada ciudadano, para que podamos tomar decisiones responsables con nosotros, nuestras familias, pero también para con nuestra comunidad, olvidando un poco el individualismo que nos invade a menudo. Rogamos por sanidad para quienes están hospitalizados, lejos del amor de sus familias, pero con la esperanza de volver a abrazarlos con su salud restaurada. Rogamos sanidad por los que se encuentran privados de libertad, que tu gran amor motive su corazón hacia la vereda de la justicia, y que quienes han caído allí injustamente puedan ser librados de toda condena. Rogamos por los niños y ancianos, para que sean siempre valorados y respetados en sus derechos. Agradecemos también por todas las enseñanzas que ellos nos entregan. Y rogamos sanidad, Señor, para nuestro mundo, sanidad en medio de esta pandemia. Rogamos por paz para quienes han perdido a algún ser querido. Rogamos por sabiduría y fuerza para el personal sanitario que trabaja al límite de sus capacidades. Rogamos por todos los trabajadores que cumplen funciones esenciales y se han cansado un poco más ante el estrés de vigilar cada movimiento todo este año, Señor, todo este tiempo. Y rogamos por quienes se han quedado en casa,
aportando con disminuir el riesgo de contagio. Paciencia y esperanza para todos, Señor. Rogamos sanidad, rogamos consuelo, rogamos tu presencia en nuestras vidas, en cada momento, Señor. Amén. Una parte muy importante de nuestro culto de adoración es poder escuchar la palabra que hoy será predicada. Así que dispongamos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y acoger y poner en práctica la palabra del Señor. Invitamos a escuchar la predicación. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo fraternalmente en el nombre del Señor.
La palabra para este día se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, desde los versículos 17 al 26. Lleva por título Jesús sana a un paralítico. Y dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, en esta hora hemos leído tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, oh Padre, que tú toques nuestros corazones, que uses también mi vida, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, Señor, sino las que tú tienes en este día para nosotros. Bendíceme, Padre, úsame de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Recibimos tu palabra en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, a pesar de que el título de la palabra leída dice Jesús sana a un paralítico, la reflexión de ella considera un ejemplo de empatía y de compromiso. Y es un poco a lo que nos vamos a referir en este día. Para introducirnos en la palabra de hoy día, debemos señalar el lugar en el que ocurrió el milagro para este paralítico. En el versículo dice, en el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Para situarnos en el lugar donde ocurrió el milagro, unos versículos anteriores a los que hemos leído hablan de que Jesús estaba en la ciudad de Capernaum. En tiempos de Jesús, esta ciudad era un pequeño poblado a orillas del mar de Galilea. Y este era considerado, y fue considerado así para el Señor, como un punto estratégico geográficamente, ya que conectaba el camino a Damasco con Jerusalén y también hacia Egipto. Por lo tanto, desde ese lugar, Jesús debe haber pensado que podría encontrarse allí con muchas personas de distintas clases sociales, con ricos, con humildes, y su mensaje, una vez que fuera oído, podría ser llevado a muchas personas de otros lugares. En los versículos 18 y 19 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Para comprender los hechos en los que ocurre este milagro, debemos decir que las viviendas de Capernaum en aquel tiempo estaban construidas de adobe. En algunos casos estaban cubiertas con cal
o también eran construidas en base a piedras sin pulir. Sus techos estaban construidos con vigas entrecruzadas, con ramajes y todo recubierto con un barro apisonado. Muchas de estas viviendas tenían 2 niveles y contaban con escaleras en el exterior. En el versículo 19 leemos de nuevo, dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Vamos a decir que estos hombres que llevaron al paralítico, porque así lo menciona, ¿cierto?, en el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un paralítico, vamos a decir que eran sus amigos, que seguramente conocían a este paralítico, ya que difícilmente, ¿cierto?, personas que desconocen la necesidad de alguien hagan tal esfuerzo por cargar a un enfermo si es que no hubiera habido un conocimiento de su necesidad. Entonces, si pensamos que aquellos hombres estaban dispuestos a cargar a este amigo paralítico, necesariamente debemos pensar que se tuvieron que haber puesto de acuerdo para ir donde Jesús estaba. Seguramente supieron que en alguna casa de aquella ciudad estaba el Señor reunido enseñando. Probablemente entre ellos lo conversaron, lo planificaron. Deben haber considerado todas las cosas, los puntos que en ese momento se veían como obstáculos, porque la verdad es que si nos imaginamos el hecho de pensar en trasladar a un paralítico desde su casa, que no sabemos dónde estaba, a qué distancia, cargarlo, llevarlo hasta la casa donde estaba Jesús enseñando, tiene que haber requerido algún tipo de planificación, porque nadie hace tamaño esfuerzo sin pensar en cómo lo va a realizar. Es lógico. Entonces, si pensamos que el lecho donde estaba este paralítico quizás no era el mismo en el que lo trasladaron, quizás tuvieron que idear alguna forma de trasladar a este paralítico, usar algunas varas, me imagino, algún tipo de lienzo para poder trasladarlo, algo que se asemejara a algún tipo de camilla en el que pudieran cargarlo con seguridad y llevarlo hasta el lugar donde estaba Jesús. O sea, si uno piensa y analiza todo esto, hay una serie de obstáculos y de situaciones que estos amigos tuvieron que enfrentar. Y más aún, más adelante menciona que a causa de la multitud, dice en el versículo 19, se encontraron con que no podían ingresar con este amigo por la puerta, porque obviamente ninguno de los que estaba allí presentes, ansioso y oyendo con atención a Jesús, iba a querer ceder su lugar para dejar pasar a un enfermo en estas condiciones, porque no solamente iba a pasar el enfermo, iban a pasar todos los amigos que lo cargaban. Entonces difícilmente alguien iba a querer perder su lugar y la oportunidad de seguir escuchando a Jesús por solamente querer dejar pasar a alguien. Por lo tanto, esta multitud que había allí fue un obstáculo más para estos amigos para poder llegar con el paralítico delante de Jesús. Y en ese momento tenemos que pensar o imaginar que qué habrán hecho estos amigos cuando vieron que no podían entrar por la puerta. La palabra dice claramente en el versículo 19 que no hallando cómo hacerlo, subieron encima de la casa. En ese momento dijeron: ¿cómo pasamos? ¿Cómo lo llevamos? Él necesita llegar delante de Jesús. Tenemos que hacerlo. Y deben haber pensado, ¿cierto?, que estos techos, como les explicaba adelante, estaban hechos de algún material ligero que capaz que por ahí podían haberlo ingresado. Y lo probaron y subieron con este enfermo por las escaleras que tiene que haber tenido esa casa y llegaron con él hasta el techo de la casa. Ni siquiera le preguntaron al dueño de la casa: oiga, ¿podemos romper su techo para poder bajar a nuestro amigo? Simplemente tomaron la decisión y lo hicieron. No era un método para nada tradicional. Ni siquiera pensaron en que en ese momento que ellos hicieran tamaño desorden, iban a interrumpir al Señor mientras hablaba. Si yo me pongo en el lugar de aquellos,
capaz que hubiese dicho, no, ¿cómo voy a ir a hacer tal cosa? Si ya intentamos traerlo hasta aquí, a lo mejor esperemos a que salga el Señor de la casa con el enfermo y una vez que salga se compadezca y lo presentamos delante del Señor. Pero no lo hicieron. Ellos en ese momento tenían el firme propósito de llegar con este paralítico delante del Señor. Ahora, la palabra del Señor dice que al ver la multitud, ¿cierto? Ellos decidieron bajar a este paralítico por el techo. Significa que a esos amigos del paralítico no les importó vencer ninguno de los obstáculos que hemos relatado desde que comenzamos a comentar la palabra del Señor. Cada barrera que hubo delante de ellos la planificaron y la vencieron. Tampoco les importó hacer el alboroto que comentábamos. Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de aquellos amigos, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a tener algún tipo de parálisis, cierto? O si nos ponemos en el lugar de este paralítico, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido algún tipo de parálisis? No estoy hablando solamente física. Podemos estar paralizados de muchas formas. Puede ser una parálisis física. Puede ser el pecado que nos tenía paralizados cuando llegamos al Señor. Pueden ser problemas familiares, alguna enfermedad, la partida de un ser querido que te paraliza cuando el Señor no está en tu corazón. También pueden ser injusticias de las que hemos sido víctimas. Y esas diversas situaciones nos han paralizado. Testimonio de ellos, en caso de injusticias, tenemos en nuestros propios hermanos de nuestra iglesia. También nuestros hermanos se deben haber sentido paralizados. ¿Cuántos de nosotros, en momentos de dolor, no hubiéramos querido tener esa clase de amigos? Para que nos carguen y nos lleven al Señor en los momentos de flaqueza. ¿Cuánta falta hacen hoy esa clase de hombres en nuestras comunidades? Cuando en ocasiones solo la oración no es suficiente, porque también tenemos que planificar y actuar. ¿Quién no querría tener amigos como el paralítico? Pregúntese usted, imagíneselo. Si usted fuera el paralítico, ¿cuánto bien no le harían amigos o hombres como estos? Que te busquen, que te carguen y venzan todo obstáculo para llevarte a los pies del Señor. ¿Usted, mi hermano, conoce algún amigo así? Alguien describió en una red social que amigo es aquel que cuando estás paralizado en un área de tu vida, te agarra y hace un agujero en el techo donde está Jesús y te lleva cara a cara con Él. Qué hermoso gesto de presentarte a la persona más importante de la creación. En relación a este término, amigo, podemos citar algunos versículos que están en la Biblia y puede que hayamos leído más de alguna vez. En Romanos 12:15 nos llama a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Eso es empatizar con nuestro prójimo, ya sea en sus momentos de felicidad o en sus momentos de tristeza. En Gálatas 6, capítulo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Proverbios 17, verso 17, dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este último versículo es promesa y muestra del amor de Cristo para todos los que le buscan. ¿Y no es acaso parte de lo que hizo el Señor por todos los que le buscan, lo que hicieron estos amigos? Venir a servir y dar todos sus esfuerzos por rescatar a este paralítico. Hermanos, respecto de estos amigos del paralítico, podríamos pensar que fueron los primeros evangelizadores, quizás. Porque ¿quién persiste en llevar a otro en necesidad si no está seguro que a quien acuden es su esperanza de gloria? Siempre oímos que estamos en tiempos difíciles
¿Y quién puede dudarlo, hermanos? Basta con ver las noticias para comprobar la impiedad que reina en el mundo hoy día. Hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños, robando, asesinando, mintiendo, la drogadicción en aumento, una crisis valórica como nunca antes habíamos visto. La falta de fe en las personas, ya nadie quiere que le presenten a Cristo. No creen en Dios, se burlan incluso de grupos de predicadores. ¿Cuánto no nos ha llegado un video de esto? La fe en Dios ya no se usa, está pasada de moda, a los jóvenes no les interesa. Muchos en campañas están en estos momentos, ¿cierto?, promoviendo libertades que ellos creen que son justas. A lo malo, como decimos, lo llaman bueno y a lo bueno malo. Y nosotros, amados hermanos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios? ¿No es sino llevar a los paralíticos a los pies de Cristo? Cada una de esas personas que hoy está negando a Cristo, sin respeto por su prójimo, ¿no necesita acaso que le presenten a Cristo? Hoy en día, miles de almas se pierden, parten de este mundo sin Dios, ¿y dónde terminan? La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, habla de Cristo vivificado en espíritu, en el cual dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron. Si en aquel tiempo que menciona esta palabra, este versículo, que fue posterior a Adán, ¿cierto? Y en los tiempos de Jesús, vivificado en espíritu, ya se hablaba de espíritus encarcelados en aquel tiempo. ¿Cuántos más espíritus encarcelados habrá hasta nuestros días? Almas que partieron de este mundo sin Cristo, sin conocer al Señor, sin aceptarle en sus corazones. ¿Cuántas almas día a día se pierden, hermanos, porque no hubo un amigo que les predicase el Evangelio, que los llevara a Cristo? Hoy, ¿en qué situación está cada uno de nosotros? Dios nos habla por esta palabra para recordar que como cristianos y como iglesia tenemos una misión, y esa es predicar el Evangelio. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pero hay que presentarle al Señor. Ellos determinan si quieren creer o no quieren creer. Las últimas estadísticas de nuestra iglesia en los últimos 3 o 4 años, a nivel nacional, dicen que no están llegando almas a las iglesias. El último lema, comprometidos con el reino de Dios y su justicia. Y este lema no se trata sino de llevar el reino de Dios a los que hoy día no lo conocen. Al parecer, hermanos, algo nos está pasando. Hemos dejado nuestra labor de lado y nos hemos conformado con evangelizar a nuestros cercanos. Pero hoy Dios nos dice, ¿qué estrategia, hermanos, vamos a usar para llevar a los paralíticos de este tiempo a los pies de Cristo? ¿Has considerado todos los escenarios? ¿Qué pasaría si se presentan 10 obstáculos para llegar a ese cometido? ¿Los vamos a vencer? ¿O nos vamos a rendir creyendo que hicimos todo lo posible? Porque estos amigos del paralítico se podrían haber rendido, pero no lo hicieron. Quizás nos hemos conformado con ser parte de una iglesia con historia, los primeros metodistas en Chile, fundadores, y estamos tranquilos en nuestros templos mientras afuera siguen muriendo personas sin conocer a Cristo, que pasarán a un tormento eterno, a ser espíritus encarcelados, como dice el apóstol Pedro. El llamado hoy día es a examinarnos y retomar nuestra senda, a que no nos conformemos. Estamos en pandemia, sí, hay restricciones, sí, pero siempre se puede predicar la palabra. Es parte de las estrategias de estos amigos del paralítico que hoy día el Señor nos dice, tú, si eres amigo de este paralítico, tienes que hacer todo lo posible para llevar a este paralítico a los pies de Cristo. El versículo 20 dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. En este versículo, el Señor elogió la fe de ellos,
porque los amigos deben haber creído en Jesús para haberlo llevado al paralítico. Imagino cómo habrá sido ese encuentro del paralítico frente al Señor, frente a frente, cara a cara con su Creador. ¿Habrá un ser humano que se pueda resistir, hermano? Volviendo en el versículo 20 dice, Jesús al ver la fe de ellos, obró. Y sabemos que la fe genuina produce cambios radicales en nuestra vida. Porque dice en el libro de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la muestra de fe genuina, todo es hecho nuevo. Yo imagino que cuando el paralítico aceptó ir a Jesús es porque tenía fe, estaba convencido de que Jesús lo podía sanar. Eso es convicción, es certidumbre. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recompensa tuvo el paralítico al salir de allí perdonado y sano, cargando su lecho y yendo a su casa, como dice en los siguientes versículos. Él obedeció a lo que Jesús le mandó, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, la palabra de hoy llama nuestra atención. Si tuvieras a ese paralítico ante ti, ¿qué habrías hecho tú? Dios nos llama a llevar a los paralizados del alma a los pies de Cristo. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Que esta palabra caiga en nuestros corazones y sea un llamado de atención para nuestras vidas, porque miles de almas día a día se pierden sin haber conocido al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Oh Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has presentado en esta mañana. Gracias, Señor, por ella. Gracias por estos amigos del paralítico, porque son un ejemplo hoy día y en todo tiempo para nosotros. Hasta que tú vengas, Señor amado, nuestra misión es ir por el mundo y predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender que esta es nuestra misión como iglesia, como cristianos, como hijos tuyos. Que no dejemos, Señor, que las almas se pierdan y sigamos simplemente caminando día a día, compartiendo palabras o versículos, Señor, en una imagen, sino que esta palabra se haga vida en nuestros corazones, Señor, porque urge hoy día salvar a las almas que se pierden. Bendícenos, Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones y tú obres, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, en el nombre santo de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Y dado que ya hemos escuchado y atesorado esta bendita palabra, tendremos un momento también de oración final, la bendición, para poder disponer en esta semana todos los momentos que hemos recibido hoy, que hemos acogido, que hemos compartido. Que reciba cada uno de ustedes las bendiciones del Señor. Queridas hermanas y hermanos, vamos a terminar este culto y doy gracias a Dios por haber participado de esta hermosa liturgia. Y lo vamos a hacer con la bendición final. Oremos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que tú nos has regalado, por la vida, por la salud, por participar de este culto, por las alabanzas, por tu palabra. Y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo durante este día como también durante esta semana. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.